La luz del amanecer se filtraba por las desgastadas cortinas del modesto hogar en el barrio Santa Tere de Guadalajara. Carlos Rivera, un hombre de 58 años con el rostro marcado por cicatrices de viejas batallas en el Rin, contemplaba la ciudad que despertaba desde la pequeña ventana de su cocina. Sus manos callosas sostenían una taza de café negro, tan amargo como los pensamientos que lo atormentaban esa mañana. Hoy tiene que ser el día, murmuró para sí mismo mientras observaba una fotografía en la pared donde aparecía con un joven boxeador levantando un trofeo regional. El gimnasio Puños de Oro había sido durante 20 años el orgullo de Carlos. Un lugar donde jóvenes del barrio encontraban disciplina y una alternativa a las calles. Pero los tiempos habían cambiado. Las deudas se acumulaban, los estudiantes escaseaban, y solo le quedaba un pupilo prometedor, Saúl Canelo Martínez, un joven de 23 años con un talento natural que podría compararse con los grandes del boxeo mexicano. Carlos miró el reloj, las 5:30 de la mañana. Canelo debería haber llegado hace media hora para el entrenamiento matutino. Era la tercera vez esta semana que no aparecía a tiempo, si es que aparecía. Un ruido en la entrada principal interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe y Canelo entró tambaleándose, con la ropa desaliñada y un inconfundible olor a alcohol. «Buenos días, profe», exclamó Canelo con una sonrisa despreocupada. «Perdón por la tardanza, pero estaba celebrando con unos cuates». Carlos lo miró fijamente, conteniendo la rabia que crecía en su interior. ¿Celebrando qué, Canelo? ¿Que tienes una pelea importante en 3 semanas y estás desperdiciando tu talento? Canelo se dejó caer en una silla de la cocina y se sirvió café como si estuviera en su propia casa, lo cual técnicamente era cierto. Desde que su madre había fallecido hace 2 años, Carlos lo había acogido en el pequeño apartamento sobre el gimnasio. No exagere, profe. Solo fueron unas chelas con los muchachos del barrio. Además, ya le dije que esa pelea la gano hasta con los ojos cerrados. Carlos respiró profundo, intentando contener la frustración que sentía. No es solo esta noche, Canelo. Son las mañanas que no entrenas, las dietas que no sigues, el respeto que no muestras por el boxeo ni por lo que te he enseñado. Ay, ya va a empezar con sus sermones. Canelo rodó los ojos. Tengo talento natural, usted mismo lo ha dicho 1000 veces. No necesito matarme como los otros. El viejo entrenador observó al joven que había guiado desde los 12 años. Recordaba al niño flaco que llegó al gimnasio escapando de una familia disfuncional, con hambre de aprender y superarse. Ahora veía a un joven arrogante que desperdiciaba su potencial. El talento sin disciplina es como un coche sin gasolina, Saúl. No te llevará a ninguna parte. El uso de su nombre real en lugar de su apodo captó la atención de Canelo. Carlos solo lo llamaba Saúl cuando la cosa era seria. ¿Qué quiere que le diga, profe? Respondió con tono desafiante. No todos queremos acabar como usted, un viejo que casi llegó pero nunca fue campeón. Las palabras golpearon a Carlos más fuerte que cualquier puñetazo recibido en el ring. Un silencio tenso inundó la habitación, interrumpido solo por el ruido del tráfico matutino de Guadalajara y el sonido de una radio lejana que transmitía las noticias locales. Tienes razón, dijo finalmente Carlos, con una calma que sorprendió al joven. No fui campeón mundial. Pero al menos lo intenté honrando este deporte. Tú ni siquiera respetas lo suficiente para intentarlo de verdad. Canelo bajó la mirada, incómodo por primera vez. Ya, no se ponga así. Prometo que mañana entreno doble. No, Canelo. Ya no hay mañana. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero del gimnasio. He tomado una decisión. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. El joven boxeador se quedó paralizado, como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Qué? Está bromeando, ¿verdad? Nunca he hablado más en serio, respondió Carlos sin voltear a mirarlo. Te has convertido en alguien que no reconozco, Saúl. Alguien que no respeta su don, ni a las personas que lo apoyan. No puede correrme así. Todo lo que soy como boxeador se lo debo a usted, exclamó Canelo, levantándose bruscamente de la silla. Carlos se giró para enfrentarlo. Exactamente. Y me duele ver cómo lo desperdicias. Tal vez esto te haga reaccionar. Tal vez lejos de mi protección entiendas lo que significa realmente querer ser campeón. El rostro de Canelo se endureció, su orgullo herido transformándose rápidamente en ira. ¿Sabe qué? Tiene razón. Me voy. No lo necesito. Puedo conseguir otro entrenador, uno que crea en mí y no me esté fastidiando todo el tiempo.
El joven salió de la cocina dando un portazo, y Carlos escuchó cómo subía las escaleras hacia su habitación. Se dejó caer en la silla, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si realmente era lo mejor para ambos. Media hora después, Canelo bajó con una maleta deportiva y una mochila. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y dolor contenido. Me voy, pero le voy a demostrar que se equivoca conmigo, dijo desde la puerta. Cuando sea campeón mundial, recordará este día. Carlos lo miró fijamente. Espero que sí, Saúl. Espero verte como campeón algún día. Pero más que un campeón de cinturón, espero que te conviertas en un hombre de verdad. Canelo apretó la mandíbula y salió sin decir más. Carlos se acercó a la ventana y lo vio alejarse por la calle Medrano, perdiéndose entre la gente que comenzaba su jornada en el bullicioso barrio Tapatío. Las semanas siguientes fueron especialmente duras para Carlos. El gimnasio, que ya estaba en declive, parecía aún más vacío sin la presencia de Canelo. Los pocos estudiantes que quedaban notaron el cambio en su entrenador, más callado y severo que de costumbre. Una tarde, mientras Carlos ajustaba las vendas a Martín, un joven promesa de 16 años, la campana de la entrada sonó. Al levantar la vista, vio a Héctor Suárez, un viejo amigo y promotor de boxeo local. Carlos, viejo zorro. Saludó Héctor con su habitual entusiasmo. ¿Cómo está el mejor entrenador de Jalisco? Carlos esbozó una sonrisa forzada. Sobreviviendo, Héctor, como siempre. Después de que Martín se fuera a practicar con el saco, los dos hombres se sentaron en las viejas sillas junto al ring. Ya me enteré de lo de Canelo, dijo Héctor sin rodeos. Todo el mundo del boxeo local está hablando de eso. Carlos suspiró. Era necesario, Héctor. El muchacho estaba perdiendo el rumbo. Lo entiendo, Carlos. Pero sabes que era tu mejor carta. Sin él. No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que el gimnasio dependía en gran parte de la proyección y las peleas de Canelo. ¿Has sabido algo de él? Preguntó Carlos, intentando sonar casual. Héctor asintió lentamente. Está entrenando con los Guzmán, en su gimnasio del centro. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Carlos. Los Guzmán eran conocidos por sus métodos poco ortodoxos y sus conexiones cuestionables en el mundo del boxeo mexicano. Esos cabrones solo lo utilizarán, murmuró Carlos. No les importa el muchacho, solo el dinero que pueda generar. Así es este negocio, lo sabes mejor que nadie, respondió Héctor. Por cierto, tengo una propuesta para ti. Hay un evento benéfico el próximo mes en la Arena Coliseo. Estoy buscando entrenadores respetados para una exhibición con jóvenes talentos. Carlos negó con la cabeza. No creo que sea buena idea, Héctor. El gimnasio apenas se mantiene a flote y yo, precisamente por eso deberías aceptar, interrumpió su amigo. Necesitas visibilidad, Carlos. Recordarle a Guadalajara quién es Carlos Rivera. Antes de que pudiera responder, la puerta del gimnasio se abrió de golpe. Una mujer de unos 50 años entró apresuradamente, su rostro reflejaba angustia. Don Carlos, exclamó. Necesito hablar con usted sobre mi hijo. Carlos la reconoció inmediatamente, era Dolores Fuentes, la madre de Javier, uno de sus exalumnos que había abandonado el boxeo hacía un año. Doña Lola, ¿qué sucede? Preguntó, levantándose para recibirla. Es Javier. La mujer intentaba controlar el llanto. Se está juntando con gente peligrosa desde que dejó el boxeo. Anoche no llegó a dormir y estoy muy preocupada. Carlos sintió una punzada de culpa. Había notado cómo Javier se alejaba del gimnasio, pero no había hecho suficiente para retenerlo. ¿Sabe con quién anda? Preguntó con preocupación. Con esa pandilla del barrio Analco, respondió Dolores. Y, también me dijeron que lo han visto con Saúl Martínez. El nombre de Canelo resonó en los oídos de Carlos. Así que no solo estaba entrenando con los Guzmán, sino que también estaba frecuentando las calles peligrosas de la ciudad. Doña Lola, haré lo que pueda para hablar con él si lo veo, prometió Carlos. Mientras tanto, trate de contactarlo y dígale que aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Cuando la mujer se marchó, Héctor miró significativamente a Carlos. Parece que tu expupilo está tomando un mal camino. Carlos se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la culpa. Quizás fui demasiado duro con él. Tal vez debí. No te castigues, Carlos, interrumpió Héctor. Hiciste lo que creíste correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? El viejo entrenador miró a su alrededor,
observando las paredes llenas de fotografías de antiguos campeones que habían pasado por su gimnasio. Entre ellas, una imagen destacaba, un joven Canelo sosteniendo su primer trofeo, con una sonrisa genuina y los ojos llenos de sueños. No lo sé, Héctor, respondió finalmente. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruye. Esa noche, después de cerrar el gimnasio, Carlos caminó por las calles de Santa Tere, recordando los mejores momentos con Canelo. Las madrugadas de entrenamiento, las primeras victorias, las largas conversaciones sobre los grandes campeones mexicanos que ambos admiraban. En algún momento del camino, habían perdido esa conexión, ese respeto mutuo que los unía. Al llegar a su apartamento, Carlos se detuvo frente a la puerta al notar que estaba entreabierta. Con cautela, entró y encendió la luz. Nada parecía fuera de lugar, hasta que vio un sobre en la mesa de la cocina con su nombre escrito. Lo abrió con manos temblorosas y encontró un mensaje breve. Profe, lo siento. Tenía razón. Necesito su ayuda. Estaré en la pelea del sábado en la Arena Guadalajara. Si va, sabrá que aún tengo esperanza. Carlos releyó la nota varias veces, sintiendo como su corazón se aceleraba. La letra era inconfundiblemente de Canelo, pero había algo diferente en el tono, una humildad que no había visto en mucho tiempo. Tomó su teléfono y llamó a Héctor. Necesito saber todo sobre la pelea del sábado en la Arena Guadalajara, dijo sin saludar siquiera. ¿Carlos? ¿Qué sucede? Preguntó Héctor, sorprendido. Es Canelo. Creo que está en problemas y necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Al colgar, Carlos miró la fotografía en la pared, aquella donde ambos sonreían después de una victoria. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había tiempo para recuperar no solo a un gran boxeador, sino también a ese joven que había sido como un hijo para él. Mientras la noche caía sobre Guadalajara, Carlos comenzó a prepararse mental y emocionalmente para el encuentro del sábado, consciente de que podría ser la última oportunidad para ambos de enmendar los errores del pasado. La humedad característica de Guadalajara en temporada de lluvias impregnaba el ambiente mientras Canelo se refugiaba bajo el toldo desgastado de una tienda de abarrotes. Habían pasado casi 3 semanas desde que abandonó la casa de Carlos, y cada día sentía más el peso de su decisión. Su nueva habitación, un cuarto estrecho en una vecindad del barrio de Analco, distaba mucho del hogar que había compartido con su mentor. Miró su reflejo en el cristal de la tienda, ojeras profundas, una pequeña cicatriz reciente en la ceja izquierda y la expresión de quien lleva días sin dormir adecuadamente. El gimnasio de los hermanos Guzmán era diferente a todo lo que había conocido con Carlos. No existían los horarios estrictos ni las charlas sobre valores. Allí solo importaba una cosa, ganar a cualquier precio. Oye, Canelo. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Javier Fuentes, un antiguo compañero del gimnasio Puños de Oro que ahora frecuentaba los mismos círculos que él. ¿Listo para esta noche? Canelo asintió sin entusiasmo. Esa noche tendría su primera pelea bajo la tutela de los Guzmán, un combate no oficial en un club clandestino ubicado en las afueras de la ciudad. Sabes que no me gusta este tipo de peleas, Javi, confesó Canelo. No hay reglas, no hay honor. Javier soltó una risa seca. ¿Honor? Eso no paga las cuentas, carnal. Además, los Guzmán te están ofreciendo un camino rápido al éxito. ¿Sabes cuántos darían lo que fuera por estar en tu lugar? Canelo guardó silencio. Lo sabía perfectamente, pero también recordaba las palabras de Carlos sobre la integridad en el boxeo. Su antiguo entrenador siempre decía que el verdadero campeón se forja en las decisiones que toma fuera del ring. ¿Has sabido algo del profe Carlos? Preguntó Canelo, intentando sonar casual. Javier negó con la cabeza. Mi jefa fue a verlo hace unos días. Dice que el gimnasio está peor que nunca. Hay rumores de que tendrá que cerrarlo pronto. La noticia golpeó a Canelo como un uppercut inesperado. Puños de Oro no era solo un gimnasio, era el proyecto de vida de Carlos, su legado al boxeo mexicano. No puede ser, murmuró. Ese lugar es una institución en Santa Tere. Pues parece que las instituciones también quiebran, respondió Javier encogiéndose de hombros. Por cierto, Fernando Guzmán quiere verte antes de la pelea. Dice que tiene algo importante que proponerte. Canelo asintió distraídamente, mientras la lluvia arreciaba y las calles de Guadalajara se transformaban en pequeños ríos urbanos. En el otro extremo de la ciudad, Carlos Rivera contemplaba con tristeza el estado de su gimnasio prácticamente vacío. Martín, el joven de 16 años, era uno de los pocos alumnos que seguían acudiendo fielmente a los entrenamientos. Don Carlos,
dijo el muchacho mientras practicaba movimientos frente al espejo. ¿Es cierto que van a cerrar el gimnasio? Carlos suspiró. Los rumores corrían rápido en el barrio. Estamos pasando por un momento difícil, Martín. Pero mientras haya un solo boxeador con ganas de aprender, yo estaré aquí para enseñar. Las palabras sonaron más optimistas que sus pensamientos reales. La verdad era que las deudas se acumulaban y el banco le había dado un ultimátum: o pagaba lo atrasado en menos de un mes, o tendría que entregar el local. El teléfono de Carlos interrumpió la sesión de entrenamiento. Era Héctor. Carlos, conseguí la información sobre la pelea del sábado, dijo su amigo sin preámbulos. No es una pelea oficial. Los Guzmán están metiendo a Canelo en peleas clandestinas de apuestas. El viejo entrenador sintió que le faltaba el aire. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque sabía que Héctor nunca le daría información sin confirmar. Completamente. La pelea será en un almacén abandonado cerca de la carretera a Chapala. Carlos, esos lugares son peligrosos. No hay médicos, no hay árbitros profesionales, y las peleas a veces, Héctor hizo una pausa, a veces no terminan cuando deberían. Carlos cerró los ojos, imaginando lo peor. Las peleas clandestinas eran la antítesis de todo lo que había enseñado a sus pupilos durante décadas. Necesito entrar a ese lugar, Héctor. Es arriesgado, Carlos. La gente que organiza estos eventos no son precisamente amigos del boxeo reglamentado. Además, los Guzmán no te quieren cerca de Canelo. No me importa, respondió Carlos con determinación. No voy a permitir que destruyan a ese muchacho. Después de colgar, Carlos se dirigió a su pequeña oficina y abrió el cajón inferior de su escritorio. Allí guardaba una caja metálica con sus ahorros de emergencia, apenas lo suficiente para sobrevivir un par de meses si el gimnasio cerraba definitivamente. Mientras contaba los billetes, su mente viajaba a los primeros días de Canelo en el gimnasio. Recordaba al niño asustado que llegó buscando un refugio más que un deporte. Su padre era alcohólico y su madre trabajaba largas jornadas como empleada doméstica. El boxeo se convirtió en su escape, y Carlos, poco a poco, en la figura paterna que nunca tuvo. El sonido de la puerta del gimnasio interrumpió sus recuerdos. Al salir de la oficina, se sorprendió al encontrar a Dolores Fuentes acompañada de su hijo Javier. Don Carlos, dijo la mujer con visible alivio. Gracias a Dios que lo encontramos. Javier mantenía la mirada baja, evidentemente incómodo por estar allí. Carlos notó que tenía un moretón en la mejilla derecha. ¿Qué sucede, doña Lola?, preguntó Carlos, aunque ya intuía que algo grave había pasado. Mi hijo tiene algo que contarle, respondió ella, empujando suavemente a Javier hacia adelante. El joven levantó la vista, y Carlos reconoció en sus ojos el mismo miedo que había visto tantas veces en jóvenes que se involucraban con gente peligrosa. Es sobre Canelo, profe, dijo finalmente Javier. Está en problemas serios. En el gimnasio de los hermanos Guzmán, ubicado en un galpón industrial reconvertido en las afueras de la colonia moderna, Canelo golpeaba el saco con una furia que sorprendió incluso a Fernando Guzmán, el mayor de los hermanos y quien había apostado fuerte por él. Tranquilo, campeón, dijo Fernando acercándose. Guarda esa energía para esta noche. Canelo detuvo sus golpes y se secó el sudor con la manga de su camiseta. No había dormido bien pensando en la pelea clandestina. Algo en su interior le decía que estaba tomando el camino equivocado. Fernando, no estoy seguro de esto, confesó Canelo. Las peleas sin reglas, no es el boxeo que aprendí. Fernando Guzmán, un exboxeador de peso welter que nunca llegó a destacar profesionalmente, sonrió con desdén. ¿El boxeo que aprendiste? ¿El que te enseñó ese viejo fracasado? Fernando escupió al suelo. ¿Dónde te dejó ese boxeo, Saúl? En un gimnasio de mierda, ganando migajas en peleas regionales. Las palabras hirieron a Canelo, no tanto por él mismo sino por cómo hablaban de Carlos. El profe Carlos me enseñó más que boxeo, respondió, tratando de controlar su enojo. Me enseñó a ser un hombre de palabra. Fernando se acercó, invadiendo su espacio personal. Pues ese hombre de palabra te echó a la calle, ¿no?, dijo con una sonrisa maliciosa. Escúchame bien, Canelo. Esta noche no es una pelea cualquiera. Hay mucho dinero apostado, y gente importante que quiere verte ganar. Canelo sintió un escalofrío. Había oído rumores sobre las conexiones de los Guzmán con gente del narcotráfico local. ¿A qué te refieres con gente importante? Fernando sonrió. Digamos que son empresarios que aprecian el talento mexicano. Hizo una pausa.
Y que pagan muy bien por verlo triunfar. Antes de que Canelo pudiera responder, Joaquín, el hermano menor de Fernando, entró al gimnasio acompañado de un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Este es tu oponente de esta noche, anunció Joaquín. El carnicero Méndez, invicto en el circuito underground de Jalisco. El hombre miró a Canelo de arriba abajo con desprecio evidente. Así que este es el famoso Canelo, dijo con voz ronca. No parece gran cosa. Fernando intervino rápidamente. No te confíes, Méndez. Este chico tiene dinamita en los puños. Cuando los visitantes se marcharon, Canelo se acercó a Fernando. No me dijiste que pelearía contra alguien así. Ese tipo debe pesar al menos 15 kilos más que yo. Fernando se encogió de hombros. En las peleas reales no hay categorías de peso, Canelo. Si quieres llegar a la cima, tienes que aprender a sobrevivir. Por primera vez desde que había llegado al gimnasio de los Guzmán, Canelo sintió verdadero miedo. No por la pelea en sí, sino por el mundo en el que se estaba adentrando, un mundo sin las reglas y los valores que Carlos le había inculcado. Carlos escuchaba atentamente mientras Javier le explicaba la situación. El joven había estado presente cuando los Guzmán arreglaron la pelea de esa noche. Canelo no tenía idea de que el combate estaba amañado. Debía perder en el cuarto asalto para que los organizadores ganaran una fortuna en apuestas. Si Canelo no cumple con lo acordado, Javier tragó saliva, dijeron que se encargarían de que nunca volviera a boxear. Carlos sintió que la sangre le hervía. Los Guzmán estaban usando a Canelo como un peón en su sucio negocio. ¿Por qué me cuentas esto, Javier? Preguntó Carlos, intuyendo que el joven estaba poniendo mucho en riesgo. Porque usted siempre nos enseñó a hacer lo correcto, respondió con sinceridad. Y porque Canelo es mi amigo. Él no se merece esto. Carlos tomó una decisión inmediata. Doña Lola, llévese a Javier a casa y no salgan esta noche, dijo con autoridad. Yo me encargaré de avisar a Canelo. Cuando madre e hijo se marcharon, Carlos llamó nuevamente a Héctor. Necesito tu ayuda más que nunca, amigo, dijo Carlos. Y también necesito que contactes a alguien en la comisión de boxeo. Vamos a poner fin a esta porquería. La noche había caído sobre Guadalajara cuando Canelo llegó al almacén abandonado donde se celebraría la pelea. El lugar estaba abarrotado de gente, apostadores, curiosos y personajes del bajo mundo tapatío. Un ring improvisado ocupaba el centro del espacio, iluminado por focos intensos que contrastaban con la oscuridad del resto del almacén. En el vestuario improvisado, una pequeña oficina con muebles rotos, Canelo se preparaba mentalmente. Por primera vez en su carrera, no tenía a Carlos en su esquina diciéndole qué esperar, cómo moverse, cómo respirar entre asaltos. Fernando entró con expresión seria. Todo está listo, dijo secamente. Recuerda lo que hablamos, mantente firme, demuestra tu clase, pero no te arriesgues demasiado. Había algo en su tono que inquietó a Canelo. ¿Qué quieres decir? Fernando evitó su mirada. Esta pelea es importante para muchas personas, Canelo. Asegúrate de dar un buen espectáculo, pero no necesitas probar nada esta noche. Antes de que pudiera insistir, Fernando salió del vestuario dejándolo solo con sus dudas. Un presentimiento incómodo se instaló en su estómago. Algo no estaba bien. Mientras se vendaba las manos, otra tarea que siempre había realizado Carlos con meticuloso cuidado, Canelo recordó la nota que había dejado en el apartamento de su antiguo entrenador. ¿La habría encontrado? ¿Vendría esta noche como había sugerido? Una parte de él deseaba desesperadamente ver a Carlos entre el público, pero otra temía su mirada de decepción al verlo en un lugar así. El rugido de la multitud anunció que la pelea anterior había terminado. Pronto sería su turno. Canelo se puso de pie, respiró profundamente y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Joaquín Guzmán, que lo miraba con una expresión indescifrable. Tu oponente ha sufrido un cambio de última hora, anunció Joaquín. El carnicero tuvo un inconveniente. ¿Qué? ¿Contra quién voy a pelear entonces? Preguntó Canelo, desconfiado. Lo conocerás en el ring, respondió Joaquín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es alguien que está ansioso por enfrentarte. El corazón de Canelo latía con fuerza mientras avanzaba hacia el ring entre abucheos y vítores del público ebrio y exaltado. Bajo las intensas luces, intentó distinguir rostros entre la multitud, buscando inconscientemente a Carlos. Pero solo veía un mar de caras desconocidas que gritaban por sangre y espectáculo. Al subir al ring, Canelo sintió el peso de su decisión más que nunca. Este no era el boxeo que amaba,
el deporte noble que le había dado un propósito en la vida. Esto era un espectáculo brutal para entretenimiento de gente que no respetaba el sacrificio y la disciplina que conllevaba ser un verdadero boxeador. El anunciador, un hombre obeso con camisa hawaiana, tomó el micrófono. «Damas y caballeros. El evento principal de la noche», gritó con entusiasmo exagerado. En esta esquina, con récord invicto en el circuito underground, el nuevo talento bajo la tutela de los hermanos Guzmán. Saúl Canelo Martínez. La multitud rugió con una mezcla de aplausos y abucheos. Canelo permaneció inmóvil, concentrado, intentando bloquear el ruido. Y en esta esquina, continuó el anunciador, haciendo su regreso después de años de ausencia, el veterano de 1000 batallas, el Tigre Ramírez. Canelo sintió que el mundo se detenía. Tigre Ramírez. Conocía ese nombre perfectamente. Era uno de los antiguos rivales de Carlos, un boxeador que había abandonado el deporte tras una lesión grave en la retina. Un hombre que, según Carlos, había caído en las apuestas y las peleas clandestinas. Cuando su oponente subió al ring, Canelo confirmó sus sospechas. Ramírez, un hombre de unos 45 años con un físico todavía imponente y una cicatriz sobre el ojo derecho, lo miraba con odio palpable. «Vamos a ver qué tan bueno eres, niño bonito», dijo Ramírez entre dientes mientras el árbitro improvisto los reunía en el centro del ring. «Tu maestro Carlos siempre presumió de ti». La mención de Carlos confundió a Canelo. ¿Conocía Ramírez a su entrenador? La respuesta llegó inmediatamente. «Carlos Rivera me quitó mi título regional hace 20 años», continuó Ramírez con veneno en la voz. «Ahora yo le quitaré a su pupilo estrella». Canelo comprendió entonces la trampa en la que había caído. Los Guzmán no solo querían utilizarlo en sus apuestas, querían humillar a Carlos a través de él. El árbitro dio las instrucciones, pero Canelo apenas escuchaba. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos. La insistencia de Fernando en que no se arriesgara demasiado, el cambio de oponente. Todo indicaba que la pelea estaba arreglada. La campana sonó y Ramírez se lanzó como una fiera, demostrando que aún conservaba la potencia que lo había hecho temible en sus mejores años. Canelo esquivó los primeros golpes por puro instinto, pero un gancho al hígado lo hizo doblarse de dolor. «Esto es por Carlos», gruñó Ramírez mientras golpeaba. «Por arruinar mi carrera». Entre la confusión y el dolor, Canelo intentaba defenderse mientras buscaba respuestas. ¿Qué había pasado realmente entre Carlos y este hombre? ¿Por qué los Guzmán habían orquestado este encuentro? El primer asalto terminó con Canelo claramente superado. Al regresar a su esquina, Fernando le lanzó una mirada glacial. «¿Qué estás haciendo?», susurró con furia. «Recuerda lo que hablamos». «¿Qué está pasando, Fernando?», exigió Canelo. «¿Por qué me enfrentan a este tipo?». Fernando se inclinó, hablando casi al oído de Canelo. «Escúchame bien. Hay mucho dinero apostado a que pierdes en el cuarto asalto. Si no cooperas, tendrás problemas muy serios». La verdad golpeó a Canelo como una revelación. No solo querían que perdiera, lo habían elegido específicamente a él, el pupilo de Carlos, para enfrentarse a un hombre que guardaba rencor a su mentor. «No voy a tirar la pelea», respondió Canelo con determinación. «No es lo que Carlos me enseñó». La campana sonó nuevamente y Canelo regresó al centro del ring con renovada energía. Si iba a perder, lo haría peleando con honor, no siguiendo un guión escrito por otros. El segundo asalto fue diferente. Canelo empleó toda la técnica que Carlos le había enseñado durante años: esquives precisos, contragolpes efectivos, movimiento constante. Ramírez, aunque fuerte, mostraba los signos del paso del tiempo y del daño que su cuerpo había sufrido en años de peleas brutales. Para el tercer asalto, la multitud estaba dividida. Algunos gritaban el nombre de Canelo, impresionados por su técnica. Otros abucheaban, conscientes de que el resultado esperado, la victoria de Ramírez, parecía cada vez menos probable. Desde su esquina, Canelo pudo ver la creciente preocupación en los rostros de los hermanos Guzmán. Fernando gesticulaba furiosamente hacia alguien en el público, probablemente el apostador principal que esperaba su victoria arreglada. Fue entonces cuando Canelo lo vio. Entre la multitud, casi oculto bajo una gorra y una chamarra oscura, estaba Carlos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Canelo sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Su mentor había venido, tal como le había pedido en la nota. La campana sonó para el cuarto asalto, el momento en que supuestamente debía dejarse vencer. Canelo avanzó hacia el centro del ring con una decisión tomada: pelearía con honor,
como Carlos le había enseñado, fuera cual fuera el costo. Ramírez, también consciente de lo que se esperaba, atacó con ferocidad. Un golpe rozó la ceja de Canelo, abriéndole una pequeña herida. La sangre comenzó a caer sobre su ojo izquierdo, dificultándole la visión. Te voy a destrozar, como tu maestro destrozó mi carrera, gruñó Ramírez mientras lanzaba una combinación de golpes. Canelo bloqueó la mayoría, pero algunos impactaron en sus costillas. El dolor era intenso, pero se mantuvo firme. Mi maestro no destruyó tu carrera, respondió Canelo entre jadeos. Fue tu orgullo y tus malas decisiones. La respuesta enfureció a Ramírez, quien se lanzó en un ataque descuidado. Canelo vio la oportunidad y conectó un perfecto gancho de izquierda que impactó en la mandíbula de su rival. Ramírez trastabilló hacia atrás, visiblemente aturdido. El público rugió ante el golpe inesperado. Canelo, en lugar de aprovechar para rematar a su rival, dio un paso atrás, permitiéndole recuperarse. No quería una victoria por nocaut, quería demostrar su superioridad técnica, su respeto por el verdadero boxeo. Los minutos restantes del cuarto asalto fueron una exhibición de lo que Carlos le había enseñado, boxeo puro, técnico, inteligente. Ramírez, frustrado, recurría cada vez más a golpes sucios, pero Canelo mantenía la compostura. Cuando sonó la campana, el veredicto era claro para todos los presentes. Canelo estaba dominando la pelea que supuestamente debía perder. Al regresar a su esquina, encontró a Fernando Guzmán con el rostro desencajado por la ira. «Estás muerto, Canelo», siseó. «¿Tienes idea de con quién te estás metiendo?». Antes de que pudiera responder, una conmoción estalló en la entrada del almacén. Varios policías uniformados irrumpieron en el lugar, seguidos por funcionarios de la Comisión de Boxeo de Jalisco. «Policía, esto es un operativo», gritó uno de los oficiales por un megáfono. «Todos permanezcan en sus lugares». El caos se apoderó del recinto. Apostadores y espectadores corrían hacia las salidas mientras los policías intentaban controlar la situación. Canelo, todavía en el ring, buscó a Carlos entre la multitud pero no logró encontrarlo. Fernando y Joaquín Guzmán desaparecieron rápidamente entre el tumulto. Ramírez, aún aturdido por los golpes, apenas pudo bajar del ring antes de ser interceptado por un oficial. Canelo se quedó paralizado, sin saber qué hacer, hasta que sintió una mano en su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con Héctor Suárez, el viejo amigo de Carlos. «Ven conmigo, muchacho», dijo Héctor con urgencia. «Tenemos que salir de aquí antes de que esto se ponga peor». «¿Dónde está el profe Carlos?», preguntó Canelo mientras Héctor lo guiaba entre la multitud hacia una salida lateral. «Él fue quien dio el aviso a la policía», respondió Héctor. «Carlos conocía a alguien en la comisión y organizó todo esto para sacarte de aquí. Me pidió que te llevara a un lugar seguro». Una vez fuera, en un callejón oscuro junto al almacén, Canelo respiró profundamente el aire nocturno de Guadalajara. Por primera vez en semanas, sentía que había hecho lo correcto. «Tengo que hablar con él, Héctor», dijo con determinación. «Tengo que explicarle». «Lo sé, muchacho», respondió Héctor mientras lo guiaba hacia su auto. «Y tendrás tu oportunidad. Pero esta noche, Carlos quiere que estés a salvo. Los Guzmán no son gente con la que se pueda jugar». Mientras el vehículo se alejaba del lugar, Canelo miró por la ventanilla trasera. Entre las luces intermitentes de las patrullas y el caos de la redada, creyó distinguir la silueta familiar de Carlos observando desde la distancia, como siempre había hecho durante sus peleas, cuidándolo incluso cuando él no se daba cuenta. El amanecer pintaba el cielo de Guadalajara con tonos anaranjados cuando Carlos llegó al gimnasio Puños de Oro. La redada en la pelea clandestina había sacudido el mundo del boxeo local. Los hermanos Guzmán enfrentaban cargos graves, y su imperio de peleas ilegales se desmoronaba rápidamente. Carlos abrió la puerta y se sorprendió al encontrar a Canelo sentado en las escaleras que llevaban al apartamento. El joven se levantó inmediatamente, con ojeras profundas y una expresión de arrepentimiento genuino. «Profe», comenzó Canelo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Carlos lo miró fijamente. Habían pasado solo unas semanas desde su separación, pero parecían años. El muchacho había cambiado, sus ojos mostraban una madurez nueva, forjada en el dolor de sus errores. «No tienes que decir nada», respondió Carlos finalmente. «Lo que hiciste anoche, negándote a tirar la pelea, me dice todo lo que necesito saber». Canelo dio un paso adelante, inseguro. «Me equivoqué, profe. Todo lo que me dijo era verdad. El talento sin disciplina, es como un coche sin gasolina,
completó Carlos con una leve sonrisa. No te llevará a ninguna parte. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas pero entendidas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Canelo, mirando alrededor del gimnasio casi vacío. Escuché que podría cerrar. Carlos asintió lentamente. Las deudas son muchas, y los alumnos pocos, confesó. Pero mientras este lugar exista, seguirá siendo un hogar para quienes realmente amen el boxeo. Canelo respiró profundo y tomó una decisión. Tengo algo para usted, profe. De su mochila, sacó un sobre y se lo entregó a Carlos. Dentro había dinero, no mucho, pero suficiente para mantener el gimnasio funcionando algunas semanas más. Es lo que me pagaron por mis primeras peleas con los Guzmán, explicó Canelo. No quiero ese dinero. Prefiero que sirva para algo bueno. Carlos lo miró con sorpresa y orgullo. Esto nos dará tiempo. Pero necesitamos un plan para que Puños de Oro sobreviva. Lo tengo, respondió Canelo con entusiasmo renovado. Héctor me consiguió una pelea oficial para el próximo mes en la Arena Coliseo. Con un buen patrocinador, podríamos... Espera, interrumpió Carlos. ¿Dices podríamos? Canelo sonrió por primera vez. Si me acepta de vuelta, profe. No solo como alumno, sino como socio. Juntos podemos reconstruir este lugar, traer nuevos talentos, mostrarles el verdadero camino del boxeo. Carlos sintió que sus ojos se humedecían. Extendió la mano y la colocó en el hombro de quien había sido como un hijo para él. La puerta de esta casa siempre estuvo abierta para ti, Saúl. 3 meses después, la Arena Coliseo vibraba con los gritos de la afición. En el ring, Canelo celebraba su victoria más importante hasta entonces, rodeado de los jóvenes boxeadores de Puños de Oro que lo miraban con admiración. En su esquina, Carlos sonreía discretamente. El gimnasio no solo se había salvado, estaba floreciendo con nueva vida. La historia de Canelo y Carlos, de su separación y reconciliación, se había convertido en inspiración para muchos jóvenes de Guadalajara que buscaban un camino en la vida. Mientras levantaba el trofeo, Canelo buscó la mirada de su mentor. No hacían falta palabras entre ellos. A veces, las lecciones más valiosas se aprenden en los caminos más difíciles, y los lazos que sobreviven a la tormenta son los que nunca se rompen.